Listo, compañeros. Entonces iniciamos el ciclo de la participación de la víctima en el proceso penal. Ya ustedes en este momento, los que están conectados, pueden ver la pizarra. Vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Pues primero preguntémonos sobre quiénes intervienen, o más bien, cuáles son los sujetos procesales. Esa es la primera pregunta. Y cuando hablamos de sujetos procesales, a mí me gusta hacer un triángulo en el cual en la parte superior está el juez, en los laterales inferiores del triángulo está en un lado la fiscalía y de otro lado está la defensa. Y abajo de la fiscalía pongo a la representación de víctima. Qué pena que ahí me equivoqué. Puse RP, pero sería RB. Bueno, ahorita lo corrijo mejor, pero acá está la representación de víctima. Y también está el Ministerio Público, digamos, en una parte inferior de esta estructura. Entonces, muchachos, en primer lugar, los sujetos procesales son, primero, el juez. En segundo lugar, las partes. ¿Cuáles son las partes? Fiscalía y defensa. Entonces, la relación procesal inicial que tenemos en la ley 906 y en los procesos penales actuales viene a ser el juez en la parte superior y la fiscalía y la defensa como partes en el fragmento interior de ese triángulo. Sabemos que son partes adversarias porque estamos en un sistema adversarial. Abajo de la fiscalía encontraremos a la víctima. La víctima, ¿qué rol asume? La víctima por medio de su representante, y ahí tenemos representante de víctimas. La víctima viene a ser un interviniente especial. Muchachos, interviniente quiere decir que puede intervenir en las audiencias, y especial, ¿qué quiere decir? Que aunque es interviniente, tiene algunas facultades de parte, y eso lo vamos a ver más adelante. Me entenderán por qué la representación de víctima, aunque es interviniente, puede hacer algunas actuaciones que están reservadas a las partes. Y el Ministerio Público viene a ser un interviniente. La figura del Ministerio Público en el proceso penal viene a ser como más de acompañamiento y verificación de que sí se estén cumpliendo los derechos y las garantías constitucionales. Bueno, creo que me va a tocar dejar de compartirles la pizarra un momentico, porque lastimosamente no me estaba apareciendo la opción para borrar y demás, pero ya se las vuelvo a compartir. Entonces, hasta ahí, muchachos, les pregunto, ¿está claro el tema? ¿Tienen alguna duda? Hasta ahora, ¿cómo funcionan los sujetos procesales en el proceso penal? Supremamente sencillo, no es nada pues de otro mundo como lo pueden ver. Bueno, y reitero, la víctima actualmente es, como lo vemos ahí, un interviniente especial. Listo, muchachos. Ahora bien, hablemos de la víctima y definamos a la víctima. La víctima, muchachos, se define como toda persona natural o persona jurídica que haya sufrido un daño. Obviamente, sufrido un daño a causa del delito que se investiga. También este tema de sufrir un daño y a la víctima también se le ha denominado como perjudicado. Y esta palabra, digamos que en principio está bien. La víctima se puede definir como un perjudicado. Es toda persona que haya sufrido un daño. Para pasar a los ejemplos directamente, resulta que en un accidente de tránsito, Hamilton atropella a Diana. Diana terminó lesionada. Entonces estaremos hablando de un delito o un presunto delito que serían lesiones personales culposas en un accidente de tránsito. La víctima directa ahí, ¿quién sería? La víctima directa, sin duda alguna, sería Diana, claramente.
pero es que resulta que Diana no está sola en el mundo. Diana tiene una familia y a causa de la lesión de Diana se afectó la familia. Por ejemplo, Diana terminó enyesada durante 3, 4 meses. Obviamente esto va a generar también un perjuicio a las personas con las que Diana vive. Entonces, habría una víctima directa que sería Diana, la persona natural que sufre el daño, pero también habrían otras víctimas que se denominan indirectas, pero siguen siendo víctimas, que lo vendría a ser su padre, su madre, por ejemplo, su pareja sentimental, sus hijos si los tiene. Bueno, muchachos, y de esto otra reflexión. Noten que las víctimas pueden ser personas naturales, personas de carne y hueso como nosotros, pero también personas jurídicas, es decir, una empresa también puede ser una víctima. Ejemplo, resulta que en un establecimiento de comercio opera una empresa de tecnología. Entran unos encapuchados y se roban los computadores. La empresa ahí sería una de las víctimas. Ah, profe, ¿y qué pasa si con un arma para amenazar terminaron golpeando a uno de los empleados? También se puede constituir perfectamente como víctima. ¿Qué pasa, muchachos? El concepto de víctima es muy amplio. Un colega decía que víctima puede ser toda persona que escuche la noticia y que con el hecho de escuchar la noticia esto le genere algún dolor. Y es verdad, ese ejemplo está buenísimo. Es cierto, el concepto de víctima es tan amplio que puede abarcar justamente que aunque no recibí ese perjuicio directamente, escuché el perjuicio y me generé una afectación. Digamos que en principio se puede. Muchachos, lo que yo les acabé de decir está en el artículo 132 del Código Penal, es decir, 132 de la Ley 906 del año 2004. Ahí vemos definida la calidad de víctima. Bueno, entonces muchachos, con estas dos notas nos orientamos en dos cositas. Primero, en quiénes intervienen en el proceso penal y qué rol viene a jugar o viene a tener la víctima, que ya sabemos que es interviniente especial. Y ya aprendimos también cómo se define a la víctima en el proceso penal. Bueno, ahora empecemos con lo que más nos interesa y es, durante el proceso penal, qué gestiones, qué actuaciones puede llevar a cabo la víctima. Lo primero, muchachos, sea decirles pues, que la víctima, aunque está representada por la fiscalía, digamos que para las audiencias tiene que pronunciarse o a través de la fiscalía o a través de un representante de víctimas. Lo ideal, muchachos, es que la víctima tenga un representante de víctimas. Si la víctima está interesada en el proceso, o lo bueno es que intervenga lo más que le sea posible, y para que esto se dé de una forma, digámoslo así, bien completa, se requerirá justamente este interviniente especial que es el representante de víctima, que este lo podría ser o un abogado o un estudiante de consultorio jurídico. Acá en el consultorio jurídico hay muchos estudiantes que justamente asumen ese rol de representantes de víctimas. Acá ya tenemos más o menos 12, 13 procesos como representantes de víctimas. Bueno, muchachos, entonces, el proceso penal tiene dos etapas. En primer lugar, está la etapa de investigación y en segundo lugar está la etapa de juzgamiento. Al menos los procesos penales de la Ley 906 del año 2004 y el procedimiento especial abreviado de la Ley 1826 tienen estas dos etapas. Listo. Empecemos de una vez, muchachos. ¿Cómo empieza la investigación? La investigación inicia por una noticia. La investigación inicia en virtud de una noticia criminal. Esto lo voy a poner en la parte de arriba del tablero. Noticia criminal. Esta noticia criminal, muchachos, puede ser, por ejemplo, una denuncia o puede ser también una querella.
entre otras noticias criminales. Pero me interesa centrarnos en estas dos, en la denuncia y en la querella, porque desde la denuncia o desde la querella, lo ideal es que la víctima empiece a hacer gestiones. Un ejemplo, muchachos, la denuncia aplica, ustedes saben, para los delitos perseguibles de oficio. Es decir, que no es necesario ni siquiera que la víctima denuncie para que inicie la investigación, sino que de mismo oficio, es decir, de forma autónoma, la fiscalía puede iniciar la investigación cuando se dé cuenta de que esos hechos ocurrieron. Pero también digamos que los delitos perseguibles de oficio pueden iniciar por denuncia. Esta denuncia, muchachos, puede ser de manera escrita o de manera verbal. Está para quien quiera pues revisar cómo está regulada la denuncia, la puede encontrar en la ley 906, artículo 69. Ahí encontrarán, muchachos, que la denuncia puede ser verbal o puede ser escrita. Y lo importante es que se relacionen de forma detallada los hechos pues que son causa del delito. Y también desde la denuncia, lo que yo les recomiendo a ustedes es que de la misma denuncia, si ustedes interponen una denuncia como representantes de víctimas o como víctimas, desde ahí mismo todas las pruebas, todos los elementos materiales probatorios que tengan, aporten todos. Por ejemplo, en el caso en el caso de Hamilton y Diana, ahorita lo vamos a trabajar, pero con querella. Listo, pero entonces esa denuncia, muchachos, tiene un fragmento en el cual se hablan de los hechos y en otro fragmento que se hablen, digámoslo así, como de pruebas o elementos materiales probatorios. Pero lo ideal es que ambos fragmentos sean bien nutridos y muy claros. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, esto no debería ser así, pero ocurre, muchas veces los fiscales toman esa denuncia como base para hacer el escrito de acusación. Entonces, lo ideal es que usted brinde los hechos de la denuncia bien formulados. Digamos que lo ideal es que sean hechos jurídicamente relevantes para que el fiscal, digamos, tenga el trabajo un poco más fácil y pueda entender mucho más el caso. Y las pruebas, muchachos, las relacionan en orden. Si son pruebas documentales, las relacionan como pruebas documentales. Si son pruebas testimoniales, las relacionan como pruebas testimoniales y frente a cada testigo de una vez dan los datos que tengan de cada uno de estos. Listo, muchachos. ¿Qué pasa? La querella sabemos que aplica no para los delitos perseguibles de oficio, sino que aplica, obviamente, para los delitos querellables. Y los delitos querellables son los que requieren la petición de la víctima, que también se denomina querellante legítimo, para que inicie la investigación. Es decir, si la víctima no inicia el proceso mediante la querella o si no radica la querella en la fiscalía, el proceso no va a iniciar. Con un agravante, muchachos, que la querella tiene un término máximo para interponerse. Desde el momento en que ocurren los hechos, se tienen 6 meses para radicarse esa querella. 6 meses, muchachos, como término máximo. Por temas de caso fortuito, fuerza mayor, se puede ampliar, se puede prorrogar el término a otros 6 meses adicionales. Pero lo ideal es que se haga dentro de estos 6 meses. Muchachos, se me olvidó decirles algo muy importante. La querella aplica para los delitos querellables y los delitos querellables son unos que están en una lista que la encontramos en el artículo 74, de la ley 906 del Código de Procedimiento Penal. Ejemplo de delitos querellables: un hurto simple de cuantía inferior a 150 salarios mínimos. Otro ejemplo, una estafa cuya cuantía tampoco exceda de 150 salarios mínimos. Otro ejemplo, abuso de confianza. Otro ejemplo, daño en bien ajeno. Otro ejemplo, el que estábamos viendo con Diana y con Hamilton, que es el delito de lesiones personales culposas. Las lesiones personales culposas es un delito querellable. Entonces, Diana tiene en este caso 6 meses luego de la ocurrencia de los hechos para interponer la querella.
Y con estos muchachos hay que ser muy juiciosos. A mí me pasó lastimosamente y desgraciadamente por experiencia personal. A mi padre hace muchos años lo atropellaron y cuando él interpuso la querella ya había pasado 8 o 7 meses, entonces le caducó la oportunidad y el proceso penal no fue una de las vías pues a las que él pudo haber acudido. Esto hace muchísimos años, pues yo ni siquiera estaba estudiando Derecho. Digamos que usted ya estudia en Derecho y sabe ese dato para que no le ocurra, ni tampoco le ocurra en la vida profesional. Hasta acá, muchachos, ¿tienen alguna duda? Listo. Entonces, dato adicional. Si el delito es querellable, luego de que usted interponga la querella, se citará a una audiencia de conciliación. Obviamente, ahí la representación de víctima es muy importante que vaya a esa audiencia de conciliación y acompañe a su representado en dicha audiencia. Entonces, noten, muchachos, que desde el principio del proceso, lo más ideal es que esté la víctima representada y acompañada por un abogado o por un estudiante de consultorio jurídico, porque acá ya empezamos a ver temas técnicos y son temas pues en los que nosotros nos tendremos que desenvolver muy bien. Bueno, muchachos, entonces, frente a la investigación, digamos que la pregunta más importante es, bueno, y en términos generales, ¿qué se hace en la investigación? La fiscalía, durante la investigación, tendrá que averiguar, tendrá que recoger elementos materiales probatorios para determinar si hay delito o no hay delito, e incluso para seguir las actuaciones procesales, la misma norma le pide a la fiscalía que haya una inferencia razonable de autoría, es decir, que haya una inferencia razonable de que efectivamente haya ocurrido ese delito. La fiscalía entonces es la que tiene que investigar. Profe, ¿y la fiscalía investiga? El solo fiscal investiga todo. La realidad es que no. Por suerte, hay todo un equipo de investigadores y digamos que la función de la investigación la pueden ejercer varios órganos del Estado. Esta función de investigación se denomina, muchachos, como función de policía judicial. Y ahí encontramos, por ejemplo, el CTI, la Policía Nacional. En un accidente de tránsito, por ejemplo, en el accidente que Hamilton lesionó a Diana, ahí los mismos agentes de tránsito funcionan como policía judicial. Entonces, pues, digamos que la fiscalía no está sola, sino que está acompañada de todos estos cuerpos castrenses, investigadores, que le ayudarán a investigar, porque si no, pues obviamente sería muy difícil para el fiscal tener que llevar a cabo también la investigación. Y ahí también, muchachos, en la investigación juega un papel importante la representación de víctimas. El representante de víctimas puede, supongamos, ayudarle al fiscal de diferentes maneras en esta investigación. Por ejemplo, si el fiscal no sabe en dónde se ubica, en dónde reside el procesado, entonces el representante de víctima le puede dar perfectamente estos datos o puede ayudar a buscarlo, a encontrarlo, a ubicarlo. Este es un ejemplo. De igual forma, muchachos, para nadie es un misterio pues que el sistema penal está muy colapsado. Entonces, si el representante de víctimas quiere y puede contratar investigadores para que ayuden en las investigaciones, lo puede hacer perfectamente. Un ejemplo, un estudio de una huella digital, un estudio de grafología. Entonces, todo lo que viene a hacer esos estudios avanzados lo puede hacer el representante de víctimas con investigadores particulares y lleva ese estudio a la fiscalía. Supongamos, en el caso de Diana, resulta que Diana quedó muy afectada, entonces como quedó tan afectada, contrata a un abogado, supongamos, contrata a la abogada, un ejemplo, Saray, y entonces como contrata a la abogada Saray, entonces la abogada Saray dice, bueno, acá hay que probar que efectivamente Hamilton fue quien tuvo la culpa de ese accidente, fue quien cometió como tal ese delito.
Entonces, vamos a hacer una reconstrucción del accidente de tránsito. Y eso hay unos investigadores, bueno, unos físicos, incluso físicos técnicos, que son expertos haciendo esos estudios de reconstrucción de accidente de tránsito y lo pueden llevar a la fiscalía. Y esto ayudaría muchísimo a la investigación. Bueno, muchachos, sigamos. Esto, lo de los investigadores privados, los digo porque lastimosamente es una queja en muchas fiscalías y en varios municipios que los mismos fiscales indican que abogado o víctima no tengo investigadores. Tengo un investigador para 800 casos y para él es imposible darle trámite a todo, entonces no tengo investigador. Entonces hay veces toca ponerse las botas y tratar de ayudar en estas gestiones investigativas. Para quien le interesen estos temas de gestiones investigativas, les cuento que esto está regulado desde el artículo 200 en adelante de la ley 906. Ahí encuentran quienes ejercen las funciones de policía judicial, qué actos investigativos se pueden hacer. Ahí también van a encontrar algo muy importante, y esto es importante que lo sepan, que hay unos actos investigativos que el fiscal puede hacer de forma autónoma, pero hay otros actos investigativos que el fiscal debe pedirle permiso, debe ser controlado por el juez con funciones de control de garantías, que incluso el tema de el juez con funciones de control de garantías lo voy a ir poniendo de una vez acá en esta etapa de investigación, porque es un sujeto procesal de vital importancia, juez con funciones de control de garantías. Que este juez, muchachos, la función de ese juez de control de garantías es básicamente controlar a la fiscalía. Esa es la función del juez con funciones de control de garantía. Bueno, a la fiscalía y también a la defensa en sus funciones investigativas. Entonces, para hacer funciones investigativas, en muchas ocasiones se requerirá control de ese juez con funciones de control de garantías. No en todas, obviamente no en todas. Para ponerles un ejemplo, un fiscal puede interrogar al indiciado, al investigado, sin necesidad de tener la autorización del juez con funciones de control de garantías. En este caso, por ejemplo, el fiscal puede llamar a Hamilton para que rinda su declaración sobre lo que ocurrió en ese accidente de tránsito y le puede hacer algunas preguntas. El fiscal lo puede hacer directamente. Obviamente, para esto Hamilton debe estar acompañado por un abogado. Claramente, no se puede interrogar sin un abogado. Pero entonces, noten que el fiscal lo puede hacer sin necesidad de pedirle un permiso al juez con funciones de control de garantías. El fiscal y este cuerpo investigativo también pueden hacer otras actividades investigativas, como por ejemplo hacer inspección al lugar del hecho, entrevistar a los testigos, y todo eso sin ser controlados por el juez de funciones de control de garantías. No obstante, si hay algunos actos que requieren este control. Un ejemplo, muchachos, los registros y allanamientos. Los registros y allanamientos requieren un control posterior, es decir, un control luego de haberse llevado a cabo ese registro y ese allanamiento. Y ese control lo hace el juez con funciones de control de garantías en una audiencia, y en esta audiencia pues se hará ese control, ese registro y allanamiento. Lo mismo, muchachos, con otras gestiones que requieren incluso controles previos y posteriores. El registro de allanamiento solamente un control que es posterior, un poco más sencillo, pero hay otras funciones que requieren un control previo y un control posterior, es decir, requieren un permiso para hacerse, y una vez se lleven a cabo, se tiene que verificar que esa función investigativa haya respetado todos los derechos. Entonces habrá, reitero, dos audiencias, una previa y una posterior. Por ejemplo, ¿para qué actos investigativos? Por ejemplo, el fiscal, si requiere una
documentación privada, de la persona, una información privada, unos datos privados de la persona, como lo es, por ejemplo, una historia clínica, debe solicitar un control previo y un control posterior. Esto es lo que se denomina en la norma y en el medio como búsqueda selectiva en bases de datos. Cuando la base de datos o cuando el dato es privado, se requiere control para poder obtenerlo la fiscalía y lo debe solicitar ante juez con funciones de control y garantías. Una vez reciba la información la fiscalía, debe acudir a otro control posterior para legalizar eso que recibió, esa información que recibió. Así también ocurre, muchachos, con el tema de la obtención de muestras. Por ejemplo, si el fiscal requiere tomar una muestra, por ejemplo, saliva, una muestra, en este caso una muestra tipo saliva del investigado, requiere, para que se le tome esa muestra, requiere permiso previo del juez con funciones de control de garantías. Esto lo encuentran, repito, desde el artículo 200 en adelante, por allá hasta el 250, encontrarán cuáles actos investigativos requieren control y cuáles no requieren control. Listo, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Me escuchan bien? Muchachos, ¿me escuchan bien? ¿Todo está claro? Sí, profe, Sí, señor. escuchamos bien. Listo. Perfecto, gracias. Sí, profe, claro, se le escucha bien. Listo, perfecto. Entonces noten, muchachos, pues que en principio la fiscalía es quien tiene la obligación legal de llevar a cabo, más bien de proteger a las víctimas, en principio. Pero es tanta la carga laboral que tiene la fiscalía que el representante de víctimas pues también puede jugar un papel importante. Si nosotros revisamos, qué pena que me vuelva un poquito en la pizarra, si nosotros revisamos el artículo 250 de la Constitución, este ya es incluso de la Constitución, nada más y nada menos, dice algo como lo siguiente: la Fiscalía en el ejercicio de sus funciones deberá, obviamente, entre muchas cosas, ese artículo es larguísimo, por eso no lo pongo a leer, ya ustedes lo leen a quien le interese, pero luego dice: la Fiscalía General de la Nación en el ejercicio de sus funciones deberá, en el numeral 6 de ese artículo, dice: solicitar ante juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas. Lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. Entonces, se nos dice, la Fiscalía debe proteger. Fiscalía debe proteger. Y adicionalmente, nos dicen en el numeral 7 que la Fiscalía debe velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal. La ley fijará los términos. Pero entonces noten, muchachos, que dicen que la Fiscalía debe proteger a la víctima. Esto conllevará, por ejemplo, muchachos, a que la Fiscalía deba brindar la información a la víctima. Si la víctima le pregunta: fiscal, ¿cómo va con el proceso? ¿Cómo va con la investigación? El fiscal está en la obligación de darle respuesta a esa víctima. Bueno, esto también conlleva, muchachos, de que, y esto sí es como un comentario en paréntesis, no está bien que los fiscales nieguen el conocimiento del expediente a la víctima. A mí una vez me pasó, hace muchísimos años, yo estaba recién graduado, pero esto me ocurrió, y esto es algo, muchachos, completamente anormal, es algo que no debería ocurrir. A la víctima no se le puede negar el expediente, porque tiene derecho a saber cómo está la investigación, y si ella consulta algo, tiene derecho a que se lo respondan. Entonces el expediente se le debe facilitar a la víctima, más si está con abogado, porque si está con abogado, el abogado puede ayudar, puede convertirse ahí en digámoslo así, en una especie como de asistente adicional del fiscal. Listo. Y también me gusta mencionarles, muchachos, que en el artículo 11, este sí es del Código Penal, artículo 11 del Código Penal, se nos menciona que la víctima tiene varios derechos. Ahí encontrarán ustedes los derechos de las víctimas. Y dentro de esos derechos encontrarán el derecho a la pronta
reparación. Lastimosamente, muchachos, esa reparación no siempre es pronta, no siempre es pronta. Y suelen haber casos en los cuales esa reparación no se logra sino hasta luego de sentencia condenatoria. O hay casos en los que ni siquiera se logra la reparación, que es lamentable, muchachos, pero es la realidad, pero es uno de los derechos justamente de la víctima, entonces es importante tenerlo ahí en el mapa. Bueno, muchachos, durante esta investigación, el representante de víctimas juega un papel importante, como lo estamos viendo, en el impulso procesal. Esto se denomina impulso procesal. Hay muchos abogados, por ejemplo, que hacen un término que se denomina ronda en fiscalía. Y la ronda en la fiscalía consiste en acudir a los despachos fiscales en donde tienen los procesos para consultar cómo van, para insistir, para empujar un poquito y demás. Entonces ese impulso procesal se puede hacer presencialmente, se puede hacer también a través de memoriales, de correos electrónicos. Entonces eso es muy común, eso es demasiado común. Y en ese impulso procesal pues puede aportar información, ya sabemos. También en ese impulso procesal puede hacer consultas, consultar cómo va el proceso. ¿Y qué pasa, muchachos? Pues esa consulta que se hace equivale a un derecho de petición. Toda consulta que se le haga a una entidad pública equivale a un derecho de petición. Esto implica, muchachos, y esto es bastante importante, que si el fiscal no da respuesta a esa consulta, no da respuesta a ese derecho de petición, no hay respuesta, se puede interponer nada más y nada menos que acción de tutela. Eso es algo, muchachos, lamentable, pero es la realidad. Ocurre también en el consultorio jurídico que llegan personas y dicen, venga, no me responden en la fiscalía, interpuse la denuncia, supongamos porque hay un familiar que me está golpeando a diario, interpuse la denuncia y nada que adelantan la investigación, voy allá y pregunto y me dicen siempre lo mismo y no me dan respuesta de fondo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una petición por escrito para que quede la constancia y si no se da la respuesta en el término, entonces se puede interponer tutela para que se dé respuesta sobre eso, sobre esa petición que se hizo y para que se siga adelantando la investigación. Muchachos, es algo lamentable, pero es algo que ocurre, es algo que ocurre. Por experiencia propia, he tenido algunos casos que para tratar de impulsarlos me ha tocado acudir a esto tan lamentable que la verdad pues no me gusta hacerlo mucho, pero en algunas ocasiones toca hacerlo. Listo, muchachos. Yo creo que es muy importante que ustedes también al fiscal le den la información muy clara. Muchas veces, muchachos, la víctima que no tiene conocimientos jurídicos quiere dar toda la información, contar hasta el último detalle que puede ser irrelevante del caso, puede ser, mejor dicho, el tema o el dato más irrelevante, y aún así lo quiere decir. Usted también va a ayudar para que la víctima, cuando usted vaya, por ejemplo, a donde el fiscal y demás, y vaya con la víctima, usted le dice, bueno, en esta reunión vamos a hablar sobre esto y sobre esto, porque lo ideal es que a la fiscalía le llegue la información lo más clara y depurada posible. Supongamos que dentro de esos impulsos procesales lleven ustedes, por ejemplo, un mapa conceptual en el que se explique el proceso. Hay casos, por ejemplo, súper complicados como las estafas. Las estafas a una empresa, muchachos, por ejemplo, suelen ser una cosa súper compleja, que los contactaron desde un número X y que este número le dijeron esto, que luego una persona se hizo pasar por tal persona y dijo aquello, que esta persona vino a la oficina y dijo tal otra cosa. Entonces, ahí lo ideal es tener todo eso bien mapeado. Eso puede ayudar un poquitico en la investigación. Bueno, y la pregunta es, profe, ¿y acá por qué prospera la tutela? Porque acordémonos que en el artículo 23 de la Constitución se dice que es un derecho
de los ciudadanos presentar peticiones y obtener pronta respuesta. Entonces, si no se obtiene la respuesta en el término legal, se puede interponer dicha tutela. Y son tutelas pues que suelen prosperar. Bueno, ¿qué pasa cuando el proceso penal, pese a que se han adelantado todas las gestiones, la investigación no prospera? Hay una alternativa, muchachos, y esta alternativa la voy a poner incluso con otro color en la pizarra, y es la figura del acusador privado. Figura del acusador privado. ¿Y esto cómo funciona? Esto funciona que la víctima, por medio de su abogado, investiga y acusa. Es decir, la víctima hace las funciones por medio de su abogado de la fiscalía, nada más y nada menos. Y esto se permite para unos delitos que están mencionados en la ley 1826 del año 2017, que son los delitos querellables y otros delitos. Vienen a ser los mismos delitos para los cuales procede el procedimiento especial abreviado, que es el que expliqué en el ciclo anterior, y que si alguno de pronto no pudo estar en ese ciclo y le interesa, me puede decir y yo le puedo compartir el link, porque ese ya está ahí en el canal de YouTube, y de ahí por ahí derecho le hago la cuña al canal. José, cuéntame, ¿qué duda tienes? Profe, buenas tardes. ¿Me repite eso otra vez del acusador privado, por favor? Claro, el acusador privado, dale, como su nombre lo indica, consiste en que la víctima, mediante su abogado, haga las funciones del fiscal. Por eso se denomina acusador privado, porque no es el acusador público, que es el fiscal, sino que es el privado. ¿Quién? El abogado de la víctima. Eso está regulado en la ley 1826 del año 2017, y ahí verás cómo opera, para cuáles delitos opera. ¿Cuál es el asunto, muchachos? Yo he trabajado ayudándole a un acusador privado, y he visto, bueno, y me consta que es una gestión muy difícil, muy complicada, y que también sale muy costosa económicamente hablando. Entonces, cuando surgió la ley del acusador privado, se criticó justamente que es una figura clasista, en el sentido de que termina siendo una figura para las víctimas que tengan más poder económico. Y la realidad es que sí, es mucho más desgastante ser un acusador privado que ser un representante de víctimas, porque es el representante de víctimas, y lo pueden ver ahí en el triángulo procesal que hice. El representante de víctimas está ahí abajito del fiscal, mientras que el acusador privado hace las veces de fiscal. Y yo ya les dije, el fiscal tiene todo un esquema de investigadores, por ejemplo, el acusador privado no. Entonces, obviamente, termina siendo bastante complicado ser un acusador privado, y en cifras, no han sido muchos los casos que se hayan adelantado por acusador privado. Si ustedes son representantes de la víctima tiene solvencia económica, puede solventar todo esto, es una muy buena herramienta. Si no, entonces, muchachos, la realidad es esa. La realidad es como usted, como representante de víctima, está limitado a la parte, está ahí abajito del fiscal. Entonces, muchachos, si el fiscal no hace mayor cosa y efectivamente se cometió el delito, yo les doy otro tip, que es que si ustedes hacen hasta el cansancio, impulsan el proceso hasta el cansancio, hacen todo lo que esté a su alcance para impulsar el proceso, y el fiscal no lo hace, entonces tutela, y en su efecto, si tampoco se le da trámite, entonces, muchachos, queja ante el coordinador de ese fiscal. Todos los fiscales están adscritos a una coordinación, y toca quejarse ante el coordinador y esperar que el tema se solucione, pero es algo, muchachos, muy complicado, y que también es incómodo, porque es quejarnos entre colegas, y eso es algo que no debería ocurrir. Pero digamos que el sistema judicial está congestionado, que es una situación pues que termina ocurriendo en la práctica. José, ¿tienes alguna otra duda? No, profe, muchas gracias. Resuelto. Listo, perfecto, con mucho gusto. Bueno, muchachos, continuemos.
frente a la etapa de investigación, ¿qué audiencias se llevan a cabo? ¿Qué audiencias se llevan a cabo en esta etapa de investigación? Pues si estamos en la ley 906 del año 2004, siempre se llevará una audiencia que es la audiencia de formulación de imputación, que es una audiencia preliminar que se lleva a cabo nada más y nada menos que ante el juez con funciones de control de garantías. Esta audiencia de formulación de imputación es la vinculación formal del procesado al proceso. Ahí se le dan a conocer unos hechos y unos delitos por los cuales está siendo llamado ante la justicia. En esa audiencia de formulación de imputación, desde ahí mismo la víctima también puede participar y también puede, digamos, ir a la audiencia y, valga la redundancia, muchachos, participar en la misma como interviniente. Lo puede hacer perfectamente. Bueno, esa audiencia de formulación de imputación es una audiencia preliminar. Es una audiencia denominada preliminar. Es una de las audiencias preliminares, pero se pueden llevar a cabo otras audiencias preliminares, como por ejemplo, muchachos, audiencia de solicitud de medidas cautelares. Y pongo un ejemplo. Resulta que Diana fue entonces atropellada por Hamilton. Hamilton, le revisan ustedes como abogados los bienes que tiene Hamilton a su nombre y resulta que tiene varios bienes. Pero resulta que desde que ocurrieron los hechos y desde que Hamilton se enteró que estaba siendo investigado, Hamilton empezó a enajenar los bienes. Supongamos, no tenía su carro asegurado, no lo tenía asegurado. Entonces él sabe, no, él sabe que le va a tocar responder y empieza a vender el carro, empieza a vender la casa y eso se le empieza a gastar y entonces en las redes sociales se alcanza a ver cómo Hamilton se va para Punta Cana cada 15 días para gastarse toda esa plata. Entonces ahí en ese caso Diana está viendo en peligro los bienes que podrían servir para ejecutar su derecho más adelante. Entonces Diana puede solicitar que se imponga una medida cautelar, por ejemplo, de embargo y de secuestro frente a esos bienes que están a nombre de Hamilton. Ese es un ejemplo. También, muchachos, otro ejemplo de audiencia preliminar, una audiencia preliminar de solicitud de medida de aseguramiento. Es decir, una audiencia en la que se solicite que el procesado esté durante el proceso en libertad, esté detenido durante el proceso, bien sea en cárcel o bien sea detenido en su casa domiciliariamente. Esto se puede dar, muchachos, por varias causas. Esto se puede dar por varias causas y esto lo encuentra regulado por allá en el artículo 306 en adelante de la ley 906 del año 2004. Ahí encuentran todo sobre la solicitud de medida de aseguramiento. La solicitud de medida de aseguramiento, en principio, la debe solicitar el fiscal, pero si no la solicita el fiscal, esta puede ser solicitada por el representante de víctimas. Por ejemplo, nosotros como representantes de víctimas podemos solicitar la medida de aseguramiento, la ley lo permite. Bueno, ahora bien, muchachos, en la etapa de juzgamiento, ¿qué puede hacer la víctima? En la etapa de juzgamiento, voy a mirar que no me haya faltado nada por decirles. No me faltó efectivamente nada por comentarles. En la etapa de juzgamiento, muchachos, pues ya tendremos que mirar que en esa audiencia de juzgamiento se llevan a cabo 3 audiencias y estas audiencias se llevan a cabo ante juez con funciones de conocimiento. Ya no es incluso no se denomina con funciones de conocimiento, sino que se suele denominar juez de conocimiento. Y el juez de conocimiento es el que decide del proceso, conoce el proceso y lo decide en sentencia. Estas audiencias, muchachos, como sabemos, son 3. Audiencia de formulación de acusación, audiencia preparatoria y audiencia de juicio oral. Listo. Empecemos
por la audiencia de formulación de acusación. En esa audiencia de formulación de acusación, ¿qué se hace? Principalmente se da traslado del escrito de acusación. Ese escrito de acusación, muchachos, como nosotros sabemos, ese escrito de acusación tiene unos hechos jurídicamente relevantes y también tiene unos elementos materiales probatorios y evidencia física. Y acá juega un papel importantísimo, muchachos, la representación de víctimas, aunque no lo crean. Uno pensaría, no, el fiscal es autosuficiente, el fiscal es el que hace el escrito de acusación porque él es quien asume el papel activo y es la parte activa en esa relación procesal, como una especie de demandante, por decirlo así. Y uno pensaría que sí, pero ¿qué pasa, muchachos? Pues ese escrito de acusación en ocasiones no es nada fácil hacerlo y a ese escrito de acusación se le exige mucho. Se le exige nada más y nada menos que unos hechos jurídicamente relevantes. Esos hechos jurídicamente relevantes para quienes estén en consultorio 2 y en consultorio 3 ya se dieron cuenta que no es nada sencillo hacerlo. Para eso hay que recibir documentación, saber en realidad cuáles son esos hechos jurídicamente relevantes. Hay que ponerlos en términos muy claros, adecuados a la norma. No mencionar la prueba dentro de los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, los hechos jurídicamente relevantes, actualmente la misma jurisprudencia está exigiendo mucho a los fiscales en materia de formulación de hechos jurídicamente relevantes y esto es bastante complejo. Entonces, ahí juega un papel muy importante la víctima porque el abogado de ella, el representante de víctimas, puede ayudarle con esto al fiscal y puede decirle al fiscal, venga fiscal, es que este hecho no está claro, este hecho está confuso, este hecho está repetitivo, este hecho está ambiguo, este hecho está vago, es mejor hacerlo así o hacerlo de tal manera. Entonces es un apoyo súper importante, muchachos, para ese fiscal. Y ese representante lo puede hacer antes, lo puede hacer durante la audiencia, por ejemplo, durante la audiencia de acusación. Y lo mismo, muchachos, con esos elementos materiales probatorios que se descubren. Porque, ¿qué pasa? Y esto entonces en la pizarra, voy a empezar a ponerlo de un color distinto. Esas gestiones de la víctima los voy a poner con un color como azulito claro, para que quede claro qué es lo que puede hacer la víctima. Por ahí les puse impulso procesal en la etapa de investigación y ya también les voy a poner lo que puede hacer esa víctima en la audiencia de formulación de acusación. Esa víctima puede hacer observaciones a esos hechos jurídicamente relevantes, como lo estamos viendo. Observaciones. ¿Y eso qué viene a hacer? Ayudar al fiscal a aclarar esos hechos jurídicamente relevantes, que queden en unos términos adecuados, comprensibles y demás. También es muy importante, muchachos, tener en cuenta esto, porque es que, ¿qué pasa? La acusación es lo que determina los hechos por los que se puede condenar. Es decir, si a mí me van a condenar por unos hechos, solamente me pueden condenar por los hechos que consten en la acusación. Entonces noten que marca el límite fáctico de todo el proceso. Entonces, por ende, si hubo un hecho que se omitió en la acusación, ya frente a ese hecho no se podrá solicitar condena ni se podrá condenar por ese hecho. Entonces noten que es súper importante que todos los hechos queden bien relacionados, porque justamente determina esa congruencia que va a acompañar a todo el proceso penal y que se va a desembocar en sentencia. Bueno, muchachos, ¿y qué pasa? Ese escrito de acusación también es súper relevante porque tiene esos elementos materiales probatorios y la víctima también puede ayudarle al fiscal en el descubrimiento de esos elementos materiales probatorios. El descubrimiento viene a ser dárselos a conocer a la defensa y también ponérselos a su disposición para que él los reciba, enviárselos por un correo, dejárselos en una memoria USB, al fin y al cabo entregarle esos elementos materiales probatorios para que él los pueda conocer.
¿Qué momento se tiene para descubrir los elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía y por parte de la defensa, muchachos? La audiencia de formulación de acusación y 3 días más. 1, 2 y 3. Si pasan esos 3 días y no se descubrieron esos elementos materiales probatorios, si no se descubren, muchachos, deberán ser rechazados en la audiencia preparatoria. Entonces noten que la exigencia ahí es bastante y uno tiene que ser con eso muy riguroso, porque muchas veces a un fiscal, digamos que dentro de la acusación no descubre algo, o lo descubre incompleto, lo descubre mal, y ahí es donde cobra vital importancia ese representante de víctimas para que lo corrija en esos términos, Si esos términos pasan, muchachos, lastimosamente ya no se puede hacer nada. Muchas veces uno suele ver que en la audiencia preparatoria llega la víctima con unos elementos nuevos por descubrir. ¿Qué va a decir la defensa? La defensa va a solicitar el rechazo y el juez va a terminar rechazándolos. ¿Por qué? Porque el momento para descubrirlo es la audiencia preparatoria por parte de la Fiscalía y por parte de la representación de víctimas. Listo, muchachos. En esa audiencia de formulación de acusación es el momento, digámoslo así, es el momento formal para que se le reconozca la calidad de víctima. Es decir, la víctima es víctima desde que ocurrió el delito, sin duda alguna. Pero el momento en el cual se constituye formalmente la víctima dentro del proceso es la audiencia de formulación de acusación. Es decir, ahí en ese momento es que el juez le dice, listo, usted será víctima y podrá intervenir en este proceso. Para ese reconocimiento formal, muchachos, obviamente se tiene que hacer una solicitud ahí en audiencia que se reconozca la calidad de víctima y se tendrá que probar sumariamente dicha calidad. Sumariamente, ¿qué significa, muchachos? Por lo bajo, por lo poco, porque en principio esto no debería generar mayor inconveniente. Ya si se genera inconveniente, pues ya sí el grado probatorio tendrá que mirarse un poco más en detalle, pero en principio basta, supongamos, que en la audiencia entonces vaya Diana como la víctima. Basta que asista la madre de Diana si quiere constituirse como la víctima en esa audiencia y que asista, por ejemplo, con el registro civil de nacimiento. Ya por el registro civil de nacimiento se sabe que hay un parentesco y ya por eso también se deduce que hay X o Y perjuicio. Entonces, con eso basta, es un requisito sumario, es una prueba sumaria, es decir, el menor grado probatorio vienen a tenerlo justamente las pruebas sumarias. Pero entonces ahí se le da ese reconocimiento formal a la víctima, que es un reconocimiento, muchachos, formal, no es que sea un reconocimiento material, es un reconocimiento formal. ¿Eso qué significa? Que si la víctima llega luego, puede ser tenida en cuenta luego, perfectamente, pero obviamente ya se sujeta a lo que se haya llevado a cabo en el proceso. Es decir, el proceso no se va a retraer a actuaciones anteriores porque la víctima llegó por allá en la audiencia de juicio oral o en la audiencia preparatoria. No, obviamente pues no se va a retrotraer. Listo. Bueno. Hasta acá, muchachos. ¿Tienen alguna duda de lo que puede hacer la víctima en la audiencia de formulación de acusación? Listo. Les voy a poner acá. Hola. Listo. Les voy a poner acá, muchachos, el artículo en donde está regulado el reconocimiento de la calidad de víctima, que es el artículo 340 de la ley 906. Ahí lo encuentran regulado. Listo. Continuemos. Audiencia preparatoria. Muchachos, repaso rápido de la audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria se prepara el juicio oral y más precisamente se prepara la prueba que va a ser practicada más adelante en el juicio oral, pero por eso es que se denomina audiencia preparatoria. En esa audiencia preparatoria se solicitan las pruebas
que se vayan a practicar en el juicio. Entonces, se solicitan las pruebas propias, es decir, de la parte. Cada parte solicita sus pruebas. Frente a estas se solicitará el decreto. Pero también, muchachos, ojo con esto, también se puede solicitar la inadmisión, rechazo o exclusión de las pruebas de la contraparte. Para darles un ejemplo, Diana, en esa audiencia preparatoria, o más bien el fiscal en ese caso de Diana y de Hamilton, va a solicitar, supongamos que se tenga como prueba el informe policial de accidente de tránsito. Esto viene a ser lo que se suele conocer como el croquis, porque ahí se evidencia que quien infringió la señal de pare y se pudo haber percatado de que por ahí estaba transitando Diana porque ya estaba sobre la vía, fue Hamilton. Entonces, ese croquis, ese informe policial de accidente de tránsito, va a ser solicitado por el fiscal. Pero resulta que ese informe policial de accidente de tránsito está lleno de enmiendos, está súper corregido, eso no se entiende nada. No es clara esa prueba, no es clara, antes confunde más. Entonces, ahí en ese caso, el abogado de Hamilton, es decir, el defensor del acusado, puede solicitar la inadmisión, el rechazo o la exclusión de esa prueba para que no se tenga en cuenta, ¿Qué pasa, muchachos? La víctima en la audiencia preparatoria puede hacer esta solicitud de pruebas. Lo puede hacer y se los pongo de azulito en la pizarra. Puede solicitar pruebas propias, pero que serán practicadas, y acá lo pongo de color azul. Puede solicitar sus pruebas propias, pero que serán practicadas por la fiscalía. Es decir, la representación de víctimas puede solicitar pruebas. Puede alzar la mano en la audiencia preparatoria y puede decir, el fiscal no solicitó estas pruebas, entonces yo las voy a solicitar. Pero en la práctica de esas pruebas, ya veremos más adelante, en la audiencia de juicio oral se harán a través de la fiscalía. Un ejemplo, para que me vayan entendiendo de una vez. Resulta que dentro de los testigos descubiertos por la defensa, por la fiscalía, resulta que el fiscal no solicitó a un señor que presencialmente observó el accidente, no lo solicitó como prueba. ¿Esto qué implica? Que el representante de víctimas, es decir, el representante de Diana, en este caso, puede solicitar esa prueba para que se practique en el juicio oral. Entonces noten que él puede solicitar la prueba directamente, así el fiscal quiera o no quiera. Pero en la práctica de esa prueba ya sí se hará a través de la fiscalía, es decir, en la audiencia de juicio oral, quien va a interrogar a ese testigo ya no va a ser el abogado o la abogada de Diana, sino que ya va a ser él o la fiscal. Bueno, ¿y qué pasa, muchachos? La jurisprudencia también autorizó para que la para que la representación de víctimas pueda solicitar la inadmisión, el rechazo o la exclusión de las pruebas de la contraparte. Es decir, el abogado de Diana o su abogada, ya dijimos que era Saray, entonces Saray como abogada de Diana puede solicitar perfectamente el rechazo de una prueba de Hamilton. Supongamos, es que Hamilton no descubrió, el abogado de Hamilton no descubrió la prueba cuando la debía haber descubierto. Entonces, perfectamente, a esa prueba le cabe el rechazo.
y esto lo puede solicitar Saray como abogada de Diana. Listo, muchachos, hasta acá. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Listo. Importante esta anotación adicional. Profe, es que resulta que busco el código y no veo que no encuentro que lo que usted nos esté diciendo sobre estas solicitudes probatorias de la víctima, no las encuentro por ninguna parte. Yo reviso, profe, la audiencia preparatoria y ya vi todos los artículos y no están. Efectivamente, no los va a encontrar en la ley 906 del año 2004. Los van a encontrar esta permisión, esta facultad de solicitud de pruebas, que ya es una facultad de parte prácticamente. Esto lo van a encontrar, muchachos, en 2 sentencias. Primero, en la sentencia C-209 del año 2007 y en la sentencia C-454 del año 2006. Son 2 sentencias, una del año 2007, otra del año 2006, en las cuales se le faculta varias gestiones a la representación de la víctima. Entonces, muchachos, es bien interesante esto porque jurisprudencialmente hablando fue que se le vino dando mayor cabida a la víctima y al representante de víctimas en el proceso. Especialmente, incluso estas se las voy a resaltar de color azulito para seguir la misma lógica. Les voy a resaltar la sentencia C-209 del año 2007. Esta es como la sentencia hito en la materia y es como la más importante. Es como la más importante en este tema. Ya lo ven. Sentencia C del C-209 del año 2007. Obviamente son sentencias C, entonces son sentencias de la Corte Constitucional. Bueno, ahí también les voy a poner de color azulito lo que ya saben que puede hacer la víctima en el proceso, y se los voy a resaltar porque estoy muy gomoso con este lápiz. ¡Qué maravilla! Bueno, ahí voy mejorando la letra. Listo. José, cuéntanos. Hola, José. Cuéntanos, no te escucho. Yo creo que tienes a ver, intenta, prende el micrófono otra vez. Ahí tienes el micrófono activado, pero no te escucho. Si quieres, pregunta por el chat y mientras tanto le voy respondiendo la pregunta a Diana. Pregunta por el chat. Listo. Diana, cuéntanos. Profe, no sé si de pronto más adelante va a tocar el tema, pero me surge una inquietud y es la siguiente. Por ejemplo, en el incidente de reparación integral, para discutir los perjuicios en relación al delito, ¿se rigen por las normas civiles o el procedimiento aparte? Tengo como esa inquietud. Tal cual. Así es. Se rigen por las normas de reparación de perjuicios civiles. Ahorita igual vamos a ver el incidente de reparación integral. Ojalá alcancemos, así sea, para darles alguna introducción. José, sigo sin poderte escuchar. Yo creo que ya sí, cuéntanos. Hola, José. Bueno, no te alcanzo a escuchar. Pregunta en el chat. Voy a silenciarte. Listo. Listo, muchachos. Continuemos. Ahora bien, en la audiencia de juicio oral, ¿qué se puede hacer? ¿O qué puede hacer la víctima en la audiencia de juicio oral? Muchachos, ¿qué ocurre? Jurisprudencialmente, como lo hemos visto, también se le... bueno, no, más bien, disculpen, me voy a rebobinar. Me adelanté un poquito.
Muchachos, en la audiencia de juicio oral, para que nos quede a todos claros, ¿qué se hace en la audiencia de juicio oral? En primer lugar, la Fiscalía da sus alegaciones iniciales o alegatos, lo que se denomina también alegatos de apertura. Acá lo voy a poner como alegación inicial, se denominan alegatos iniciales o alegatos de apertura de la Fiscalía, no de la representación de víctima, y esto lo pongo de amarillito. Ay, qué embarrada, me va a tocar borrar esto un poquito. Bueno, ¿qué pasa, muchachos? La representación de víctimas no puede dar sus alegatos de apertura. ¿Por qué, muchachos? Porque en los alegatos de apertura se suele exponer lo que se conoce como teoría del caso. Y como sabemos que la víctima hace parte o es un interviniente que trabaja en conjunto con la Fiscalía, entonces no pueden tener teorías del caso distintas. Deben tener la teoría del caso. Entonces la alegación inicial de la víctima es la misma de la Fiscalía, es decir, no puede tener una alegación distinta. Entonces, digamos que no tiene ese derecho a llevar a cabo esa alegación inicial. Bueno, porque eso lo hace la Fiscalía. Listo, muchachos. En la audiencia de juicio oral sabemos pues que se practican las pruebas. Se hace nada más y nada menos que la práctica de pruebas, que es un tema bien importante. Esta práctica de pruebas, les digo de una vez, también se las pongo de color amarillo resaltada, porque la práctica de pruebas de la víctima o las pruebas de la víctima se practican es a través de la Fiscalía. Es decir, la víctima en la práctica de pruebas está completamente sujeta a la Fiscalía. Porque ocurre y acontece lo siguiente, así como la jurisprudencia le dio muchas facultades a la víctima, también le quitó facultades a la víctima en algún aspecto, y es que en la audiencia de juicio oral, la misma jurisprudencia dice, si usted va a practicar pruebas, todo lo debe hacer a través de la Fiscalía. Por ejemplo, el interrogatorio a los testigos, ¿quién lo hace? La Fiscalía. El contrainterrogatorio a los testigos de la defensa, ¿quién lo hace? La Fiscalía. Ahí no tiene facultad la víctima ni su representante de llevar a cabo este interrogatorio y este contrainterrogatorio directamente. ¿Qué puede hacer, muchachos, un representante de víctima en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio? Hacer sugerencias a la Fiscalía, es decir, recomendarle que pregunte tal cosa, que pregunte por tal otra, que contrainterrogue de tal manera, que contrainterrogue de otra. Que, muchachos, digamos que en la práctica en muchas ocasiones, cuando la víctima, digamos que no se siente, cuando la víctima, digamos que se siente, o el representante de víctimas no trabaja muy bien con el fiscal, eso en la práctica lo que termina ocurriendo es que en esa audiencia eso se vuelve un secreteadero y son secreteando todo el tiempo el fiscal y el representante de víctimas, y eso termina, digamos, no cumpliendo el fin que se quiere, porque en últimas pues se demora más el fiscal y demás, pero hay otros casos en los cuales se funciona muy bien. Yo he trabajado con algunos fiscales en los cuales he padecido en esta práctica de pruebas porque le paso la lista de preguntas y no las hace de la forma en la cual la debe hacer, o no contrainterroga como se debe. Esa es la realidad. Pero también me ha pasado en otros casos en los que uno aprende de los fiscales como interroga y como contrainterrogan. ¿Qué pasa también como los abogados litigantes? Hay unos abogados litigantes, unos abogados defensores que somos buenos, o hay otros que no somos tan buenos. Eso, digamos, que es normal pues en el ejercicio profesional. Listo, muchachos, pero entonces noten que en la audiencia de juicio oral está limitado frente a la alegación inicial 1 y frente a la práctica de pruebas 2. ¿Qué sí puede hacer la víctima en la audiencia de juicio oral? Puede tener sus propios alegatos de conclusión. Alegatos de conclusión ya no vendrían a ser alegatos iniciales, sino que vendrían a ser alegatos finales de
conclusión. Y esto sí lo puede hacer el representante de víctimas directamente, entonces lo voy a resaltar en la pizarra de color azul. Muchachos, la pizarra se las voy a compartir a todos al correo electrónico una vez finalicemos la sesión. Listo. Hasta acá, muchachos, ¿tienen alguna duda? Bueno, entonces noten que el representante de víctimas, si se lo propone, puede hacer muchas gestiones en el proceso penal, que eso es justamente lo que yo trato de que ustedes hagan como representantes de víctimas. Por ejemplo, cuando ustedes son representantes de víctimas en las carpetas, yo siempre les pido, revise el descubrimiento, si está completo, qué más falta en ese descubrimiento, qué más podemos proponer. Con esto que está descubierto, sí podríamos aspirar a la consecuencia que se busca, que es una sentencia condenatoria. Entonces, muchachos, pues de una u otra forma es bien importante ese ejercicio que estamos haciendo y que también es un ejercicio que yo sé pues que es exigente. O sea, algunos de ustedes llevan carpetas, otros casos hipotéticos, pero el caso hipotético termina siendo mucho más fácil en comparación a llevar una carpeta, un proceso, porque todos los procesos penales se están moviendo, todos, de una u otra forma, todos se están moviendo. Entonces, pues termina siendo algo también bastante interesante pues para el ejercicio profesional. Ya yo estoy en esto desde el semestre pasado, ya llevamos más o menos unas 10, 12 audiencias. Entonces es algo pues que me está alegrando muchísimo. Listo. Hasta acá, ¿tienen alguna duda? No, profe. Profe, qué pena, fue que ahorita no se me fue el internet y no le escuché muy bien cuando dijo que se iba a realizar al final al finalizar el Bueno. encuentro. A todos les digo para que nos quede igualmente claro. Vamos a hacer hacen la encuesta y una vez hagan la encuesta, hacemos un quiz. Eso se demoran 5 minutos. Y en ese quiz lo pueden hacer con las notas abiertas. Eso sí, vamos a tener tiempo limitado para hacerlo más interesante, porque si no, muy fácil. Entonces, voy a tener el tiempo limitado de 5 minutos. Minuto por pregunta, es decir, que lo tiene que hacer rápido, o sea, no se puede quedar pensando mucho tampoco, pero para eso tiene las notas ahí para que las mire de una vez. Igual son preguntas súper sencillas, son preguntas de una oración y respuestas de una oración, no es nada complejo. Es un cuisecito entonces. Listo, y lo hacemos por una encuesta de Forbes. Yo ahorita les paso el link. Listo, Tatiana, cuéntanos. Hola, Tatiana, te escuchamos. Profe, ya. Y cuéntanos. En cada audiencia, ¿cuál es el término o el tiempo que se lleva de una a la otra para evitar como el vencimiento de términos? Pero es que esa pregunta sí es bien complicada, porque para esa pregunta hay que situarnos primero en audiencia por audiencia y segundo en los artículos de cada una de esas audiencias que regulan el tema de los términos que debe tener una audiencia frente a otra. Muchachos, en la realidad, así lo dijo la Corte Suprema de Justicia, así lo dijo en la sentencia, está tan congestionada la justicia penal que los términos que están en un artículo, esos términos incluso los puedes encontrar reunidos, creo que es en el 175, en el parágrafo. Pero ¿qué dice la Corte? Estamos tan congestionados que esos términos no van a aplicar. Por lo tanto, muchachos, ¿cuál es el término que tiene el Estado para juzgar un delito? El término de prescripción, que es el que está en el artículo 83 del Código Penal. El artículo 83 del Código Penal nos dice, el delito prescribe en un tiempo correspondiente, es decir, en un tiempo igual al máximo de la pena que tenga comprendida en la ley. Es decir, que si el máximo de la pena, por ejemplo, para un delito X, supongamos hurto agravado, tiene un máximo años más, años menos, 12 años, o 12 años, entonces se van a tener 12 años para procesar ese hurto agravado, que es el término máximo. Incluso ese término de prescripción, ese término máximo, ni siquiera es para procesar, es para imputar cargos, porque desde la imputación de cargos ya cuenta otro término a continuación. Entonces, por ejemplo, para un delito de un hurto agravado y calificado, más o menos estamos hablando
yo para saberlo el máximo de las penas, pues soy muy regular en eso. Supongamos 13 años. Va a tener 13 años para imputar, si es uno de los hurtos que se investigan con ley 906. Y va a tener otro término que viene a ser la mitad de esos 13 años para que el proceso se adelante y termine en sentencia. Entonces el término es larguísimo en materia de prescripción penal y en materia de términos penales. Ese término incluso nunca va a ser inferior a 5 años, ni tampoco va a ser superior a 20 años. Entonces noten pues que es bastante amplio, o son bastante amplios los términos en materia penal. Listo. Bueno, muchachos, continuemos. Ahora sí, y tratando de conversar un poquito sobre lo que nos mencionó Diana, ahora sí, empecemos con el incidente de reparación integral. El incidente de reparación integral lo voy a escribir por acá. Abajo, incidente de reparación integral, INRI. Incidente de reparación integral. Esa abreviación tan particular se las aprendí a mi profesor de procesal penal. INRI, incidente de reparación integral. Muchachos, para que pueda abrirse un incidente de reparación integral, debe haber, primero, ese es un requisito básico, debe haber sentencia condenatoria. Es decir, que si la sentencia es absolutoria, no se puede abrir un incidente de reparación integral. Necesita sí o sí sentencia condenatoria. Y ese incidente de reparación integral, para que se abra, para que se aperture, requiere una solicitud. Y esa solicitud no puede darse después de los 30 días a la firmeza de la sentencia condenatoria. Rebobino y lo digo en otro orden y con otras palabras para que me entiendan. Una vez hay sentencia condenatoria, se tienen 30 días luego de aperturada esa sentencia condenatoria para darse, luego de proferirse y estar en firme la sentencia condenatoria, para solicitarse la apertura del incidente de reparación integral. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa, profe, si transcurren esos 30 días y no se solicita ese incidente de reparación integral? Caduca la oportunidad. Prescribe, no, más bien, no es prescribe, no, es más bien, el término correcto es caduca. Caduca la oportunidad procesal de aperturarse el incidente de reparación integral y ya no puede acudir ante este incidente de reparación integral. Ya le tocaría acudir a una demanda de carácter civil para ejecutar esa obligación que consta o más bien para ejecutar, perdónenme, para ejecutar esa sentencia penal. Diana. Hola, Diana. Ahí tenía el micrófono apagado. Profe, entonces una vez ya termina todo el proceso penal, ¿cierto? Ya se abre este incidente de reparación integral y se tienen 30 días. Bueno, si no se hacen esos 30 días, mencionaban que ya nos tenemos que ir directamente por el área civil. Profe, pero en este caso es como más recomendable que lo hagamos de una vez en el mismo proceso y no tener que ir al civil, o en este caso que es como mucho más recomendable el incidente de reparación integral. El incidente de reparación integral actualmente está muy demorado. Acá también hay un proceso en el cual representamos a una víctima en el incidente de reparación integral. Ya vamos en 1 año y medio y eso nada que se termina. Entonces, no, digamos que un incidente de reparación integral en cuanto a términos puede llevarse 1 año, 2 años. Entonces es bastante largo, digamos en el peor de los casos pues. Pero es que si vas ante la jurisdicción civil, resulta que vamos a encontrar que la sentencia condenatoria penal no tiene yo creo que no tiene una obligación clara para un cobro ejecutivo.
sino que lo que se tendría que hacer es un proceso de responsabilidad civil extracontractual, y ahí ya se van a ir otros 5 años. Entonces, 5 años de un proceso penal más 5 años de un proceso civil, ¿ahí en cuánto estamos? En 10, más un ejecutivo, 12 años, imagínate, eso es muchísimo tiempo. Entonces, lo ideal es que luego de que se profiera sentencia condenatoria en materia penal, entonces se aperture el incidente de reparación integral también en materia penal. Ese incidente de reparación integral es llevado a cabo ante los jueces de conocimiento también. ¿Queda claro? Ah, sí, señor, claro, muchísimas gracias. Listo, a ti por preguntar. Bueno, muchachos, el incidente de reparación integral, a mí me gusta pues explicarlo porque es una cuestión muy sencilla en realidad. Muchachos, está regulado en 2 artículos solamente. Ahí en esos 2 artículos encontramos casi todo lo que nos interesa del incidente de reparación integral, que lo encontramos en el artículo 103 y 104 de la ley 906 del Código Procesal Penal. Muchachos, bueno, y el 102 que nos dice que para que se aperture el incidente de reparación integral, tiene que haber sentencia condenatoria, y por allá el 106 nos dice que se tiene que hacer la solicitud luego de los 30 días, perdón, luego de los 30 días, no, discúlpenme, qué error tan garrafal, durante o en un lapso inferior a 30 días de proferibilidad y estar en firme la sentencia condenatoria. Listo, muchachos. El incidente de reparación integral, en resumen, tiene 3 audiencias. Audiencia 1, audiencia 2 y audiencia 3. La primera y la segunda audiencia están reguladas en el artículo 103. Ahí lo van a encontrar. ¿Qué se hace, muchachos, entonces en este incidente de reparación integral? En la primera audiencia, la víctima, en este caso el incidentante, es decir, quien promueve el incidente de reparación integral, llamémoslo más fácil, la víctima, debe formular su pretensión. ¿Esto qué significa, muchachos? Que la víctima debe indicar que económicamente qué pretende o simbólicamente qué pretende en este incidente de reparación integral. Y acá nos vamos a las mismas, como dijo Diana ahorita, a las mismas reglas de indemnización de perjuicios que nos da la normativa civil. Entonces, muchachos, en esa pretensión deben ser muy claros en cuánto se pretende y debe estar justificado. Ustedes saben, muchachos, que los perjuicios pueden ser patrimoniales o pueden ser extrapatrimoniales. Los perjuicios patrimoniales pueden ser daño emergente y lucro cesante. Los patrimoniales, ahí estamos hablando de la plata. Y los no patrimoniales o extrapatrimoniales, que acá ya no hablamos de la plata, sino que acá hablamos de daño moral en materia civil o daño a la vida en relación. Este es un micro resumen, pues, de estimación de perjuicios en materia o indemnización de perjuicios en materia civil. Bueno, ahí en ese caso, Diana va a solicitar, por ejemplo, para hacer un estudio rápido. Resulta, Diana, que cuando te atropelló, te dañó el celular. Un iPhone 16 avaluado en 5 millones de pesos. 5 millones de pesos llevamos de daño emergente. Tú estuviste sin trabajar 4 meses, estuviste postrada en la cama 4 meses y no pudiste trabajar. Mensualmente tú tienes un salario de, supongamos, 4 millones de pesos por mes, que no pudiste trabajarlo.
resulta que eres independiente y dependes obviamente de ese ejercicio tuyo para llevar a cabo esa función. Entonces ahí estamos hablando de que daño emergente, 5 millones de pesos celular, lucro cesante, 4 meses de trabajo. De esos 4 meses de trabajo son entonces, no pudo trabajar, no pudo hacer absolutamente nada y se lo tiene que acreditar durante esos 4 meses. Entonces ahí estamos hablando de 16 más 5, 21. Daño moral, resulta pues que eso te generó a vos obviamente un dolor que lo tasas, supongamos, en 5 millones de pesos, supongamos. Y un daño de la vida en relación, que no pudiste, por ejemplo, salir con tu novio a cine durante esa época y disfrutar con él y demás, y eso obviamente te generó un daño a la vida en relación, supongamos valorable en 3 millones de pesos. Hagamos cálculos entonces, daño emergente, 5, lucro cesante, 16, 21, daño moral, 5, entonces ya vamos en 26, daño a la vida en relación, 3, ya vamos entonces en 29. Adicionalmente, eso también hay que cobrarle la indexación de la moneda. La indexación de la moneda también habría que cobrársela ahí. Bueno, entonces podemos estar por unos 30 y pico más o menos. Listo. Muchachos, una vez la víctima formula su pretensión, el juez invita a conciliación. Esto a mí me genera un poco de preocupación mental, o sea, me genera un poquito de intranquilidad mental, porque estamos hablando, muchachos, de que la víctima ya estuvo, nótenlo, en todo un proceso penal. Entonces, en un incidente de reparación integral, ¿sí valdría la pena hablar de conciliación? Yo creo que sí vale la pena, claramente. La conciliación puede ser un escenario, pero es que ya hay una sentencia condenatoria, Ahora bien, si en realidad es que el victimario no tiene con qué, que también ocurre, ahí ya es distinto. Pero es que hay victimarios que tienen y esconden para acabar de ajustar. Así como escondió Diana su mano. Creo que ahí ya te respondí la pregunta. Listo. Muchachos, entonces, Tenía esa, sí. ya condenatoria, pero pues ya juega como un papel importante lo que mencionabas anteriormente y también pues la capacidad económica de la otra parte. Tal cual. Listo. Entonces, continuemos. Se abre la oportunidad para la conciliación. Supongamos, dice Hamilton, vean, no tengo ese dinero para pagárselo ya mismo, pero sí, supongamos, usted necesita un empleado de servicio. Entonces yo estoy desempleado y no tengo la plata, entonces déjeme, yo voy a ser su empleado de servicio durante tanto tiempo. Se puede plantear, perfectamente se puede plantear. Listo. Continuemos. Seguimos en la audiencia, si no se llega a un acuerdo conciliatorio, vamos para la audiencia número 2. Y en esta audiencia número 2, ya el sentenciado, es más preciso decirle condenado, el condenado, sino que eso suena pues muy feo también, el condenado deberá él mismo ofrecer sus pruebas. Ofrecer pruebas, no pruebas de que no cometió el delito, porque ya hay una sentencia que así lo acredita, sino pruebas para atacar esa pretensión, pruebas para atacar esa pretensión. Por ejemplo, que el condenado diga, no, Diana, pero es usted donde trabajaba no ganaba 4 millones, usted no ganaba eso, usted incluso, vea Diana, usted ni siquiera pagaba la seguridad por 4 millones de pesos, la pagaba por un mínimo, y me conseguí esa constancia que efectivamente usted aparece que su reporte en su historia de pensiones aparece que siempre ha cotizado por el mínimo. Entonces, porque está cobrando acá 4 millones mensuales, no cobre solamente 1 millón. Un ejemplo, pues acá les pongo. Entonces, el condenado debe ofrecer sus pruebas. Y ya, muchachos, en la audiencia, qué pena. Discúlpenme, acá me faltó que la audiencia de conciliación número 2 también inicia, y acá me va a tocar hacer una rayita así, también inicia con otro intento de conciliación. El juez
invita una vez más para que se concilie. Si no, entonces el condenado ofrece sus pruebas. Listo. Audiencia número 3. Resulta que ya en esta audiencia sí se pone un poco más interesante el tema, porque acá en esta audiencia se tienen que practicar las pruebas pero no pruebas de la responsabilidad, no, sino pruebas que acrediten el perjuicio. Ya sabemos que acá lo que nos interesa, y esto lo voy a poner de color azul, acá lo que nos interesa probar es los perjuicios. Frente a esto es que hablamos de las pruebas del condenado y frente a esto es que hablamos de la práctica de pruebas frente al perjuicio económico. Bueno, entonces ahí ya se tiene que practicar esas pruebas. Muchachos, un ejemplo de práctica de pruebas, que venga el novio de Diana y mencione que efectivamente durante esos 4 meses no pudieron ir a los conciertos que querían ir, no pudieron hacer los planes que querían ir, se las mantenía ya postrada ahí en la cama y él ahí al lado viendo televisión, todos aburridos, mejor dicho, casi que terminan. Entonces, él puede, o terminaron por eso, quién sabe, y ahí en ese caso el daño de la vida en relación se puede curar un poquito más. Entonces, él puede hacer eso. Listo, será una prueba, su testimonio, y habrá también contrainterrogatorio. Listo. Práctica de pruebas de ambas partes, ya sabemos, de la víctima y del condenado o el sentenciado. Listo. Qué pena, muchachos, se me olvidó. Otra vez más, una vez más, en la audiencia número 3 se inicia nada más y nada menos con el intento de conciliación. Qué montón de conciliaciones. Conciliación. No hay conciliación, se practican las pruebas. Ya luego entonces lo que se hace es que se escucha, se oye el fundamento de las pretensiones, o sea, termina cada parte y ya luego entonces se oirá el fundamento de sus pretensiones. Ese fundamento viene a ser como unos argumentos, fundamento de pretensiones, fundamento. Ese fundamento, muchachos, de pretensiones viene a ser básicamente como unas alegaciones argumentativas del representante de víctima para indicar que el monto que se debe pagar es tal. Listo, acá por ejemplo tenemos un incidente de reparación integral que se dio por un accidente de tránsito, la víctima está pidiendo 8 millones de pesos y el procesado, el condenado ya está reacio y solamente quiere pagar 1 millón. Entonces, una de las pruebas que vamos a practicar en la próxima audiencia es justamente la pareja sentimental de la accidentada en la colisión de tránsito, y ya luego entonces la estudiante tendrá que dar esos argumentos. Bueno, listo, muchachos, yo creo que ya con esto concluyo. De pronto una idea pues adicional que no la tienen que copiar, pero se la doy de igual forma. ¿Qué pasa si la víctima no asiste al incidente de reparación integral, va a una audiencia pero no va a la otra? Se entiende un desistimiento. Lo mismo a la inversa, ¿qué pasa si el condenado no se presenta al incidente de reparación integral? Queda sujeto a lo que se defina, obviamente, el juez en esa decisión, en esa sentencia, porque es una sentencia de incidente de reparación integral. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna duda? Profe, tengo una última duda. En este caso, ¿las aseguradoras intervienen, no intervienen? ¿Se pueden llamar? En este caso, ¿qué pasa con las aseguradoras? Claro, muy buena esa pregunta. La aseguradora muy probablemente estará pendiente del caso desde el mismo accidente, por lo que muy probablemente la aseguradora llame a sus abogados externos a esas audiencias de conciliación, es decir, los ponga en representación no de la aseguradora porque no es parte, sino en defensa del procesado, en este caso de Hamilton. Y eso, por ejemplo, yo trabajo así, yo trabajo como defensor de las personas que en accidentes de tránsito mataron o lesionaron. Entonces, frente a ellas, inicia todo un proceso penal y digamos que uno es un intermediario con la aseguradora. Si uno ve que efectivamente
hay posibilidad de conciliación, entonces uno hace una intermediación con la aseguradora y la aseguradora desembolsa el dinero. Supongamos que hubo sentencia condenatoria en el incidente de reparación integral, ya se puede convocar a la aseguradora directamente como un tercero civilmente responsable. ¿Queda claro? Sí, profe,